Buenas tardes. Bienvenidos todos, presentes y virtuales, a esta penúltima sesión del curso dedicado a 1922. Creo que hasta ahora hemos visto un panorama muy interesante de lo que ocurrió en ese año señero de la literatura occidental, como reza el título del curso, el año milagroso de la literatura occidental. Hemos ido viendo literatura novelística, lírica, y hoy nos detenemos en un autor que realmente revolucionó no solo el arte de la novela, sino el arte de la literatura en general, y del que todavía nos seguimos beneficiando, como es Marcel Proust, con su gran novela En busca del tiempo perdido, que no publicó ninguno de sus volúmenes, de los 7 volúmenes que conforman esas 7.000 páginas de su novela, en el 22 exactamente, creo recordar, o si hay alguno. Sí, uno. Sodoma y Gomorra, perdón, sí. Se publicó Sodoma y Gomorra, pero no nos dedicaremos a Sodoma y Gomorra, o no nos dedicaremos solo en exclusiva a Sodoma y Gomorra, sino a que el año 1922 fue el último año de la vida de Proust y, por tanto, fue el año en que culminó En busca del tiempo perdido, ¿verdad? Fue el año en que puso punto final, aunque probablemente a Proust le faltaba, en fin, corregir y revisar toda la obra, pero pudo ponerle un punto final a esa épica del ensayo, de la novela moderna que es A la Recherche. Y para hablarnos de ello, de esa novela tan difícil de sintetizar, tenemos el verdadero lujo de tener con nosotros a Estela Ocampo, que ya es profesora habitual de esta casa, del Instituto. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis porque ha estado en cursos de las grandes civilizaciones del siglo XX y en otros a la que hemos invitado. Estela Ocampo es profesora de Historia del Arte en la Universidad Pompeu Fabra, en el Departamento de Humanidades. Es especialista en arte precolombino y arte primitivo. Ha publicado libros y ha comisionado exposiciones muy interesantes al respecto. Pero bueno, la verdad es que siempre digo lo mismo, pero es que es un placer y un lujo tener a Estela entre nosotros porque su curiosidad y su cultura son vastísimos y casi cualquier cosa que uno le pueda pedir a Estela siempre lo hace con extraordinario rigor y extraordinaria profesionalidad. En este caso, además, en el caso de Proust, no es solo un capricho, digamos, dentro de sus especialidades académicas, sino que ha dedicado mucho tiempo a ello. Hace muchos años, por unas cuestiones personales, por un accidente que tuvo, se dedicó durante la convalecencia a leer, a releer a todo Proust y escribió un ensayo magnífico, 5 lecciones de amor, publicado o reeditado por Siruela, si no recuerdo mal, que es realmente un ensayo modélico. Y además ahora, en este 22, en este año en que se cumple ese centenario de la muerte de Proust, Estela está preparando, o ha terminado ya de preparar, una edición, la primera en castellano, y yo creo que en cualquier lengua de la península ibérica, ¿verdad?, que se ha hecho sobre la correspondencia de Proust, que es interesantísima y nunca se había traducido, y que se publicará en Acantilado, me decía ahora, Craig, más o menos en septiembre. Por tanto, probablemente hoy tendremos la oportunidad de acceder a algunos de esos inéditos que ella estaba editando para esa nueva edición que se publicará en septiembre y nos hablará de todo ese proceso, de lo que fue ese año tan apasionante, 1922, el último año en la vida y en la obra de Marcel Proust. Muchas gracias, Estela, por estar con nosotros otra vez. Bueno, no sé si esto está puesto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andreu, por esta presentación tan amable que me has hecho. Es un gusto siempre estar en alguno de estos cursos organizados por el Instituto de Humanitats. Efectivamente, 1922 es un año prodigioso para la literatura, como ya habéis tenido ocasión de ver con otros autores. Pero también es un año importante cuando nos acercamos a la vida y a la obra de Marcel Proust.
no solamente porque es el año de su muerte, él muere el 18 de noviembre, por esto este año está conmemorándose el centenario de la muerte de Proust, sino también porque en él se producen dos hechos fundamentales de su trayectoria literaria: la publicación de Sodoma y Gomorra y la entrega de los manuscritos de La prisionera y La fugitiva, que terminan el ciclo de En busca del tiempo perdido. En estos tomos de la novela que os estoy comentando, desarrolla dos temas fundamentales de su literatura. En un caso, en Sodoma y Gomorra, va a hablar de la homosexualidad masculina y femenina, y en la historia de amor entre el narrador y Albertine, en los dos tomos que entrega en manuscrito, el olvido y el desamor. A comienzos de 1922, la dedicación fundamental de Proust es a Sodoma y Gomorra. En este momento completa la figura del barón de Charlus, que va a ser el principal protagonista del libro, en parte por una cuestión anecdótica. El conde de Montesquieu, que es el principal modelo para su personaje del barón de Charlus, había muerto unos meses antes, y esto le permitía una mayor libertad a la hora de trazar algunos rasgos del personaje, porque Proust no quería herir a Montesquieu, que de todas maneras se sintió inmediatamente identificado con el personaje, así como en París también se comentaba. Pero bueno, Proust en este momento tiene una mayor libertad para terminar de dar forma a este personaje, un personaje fundamental en busca del tiempo perdido. El manuscrito principal había sido terminado en 1916, es decir, 6 años antes, pero de todas maneras Proust seguía haciendo algunas correcciones, algunas adiciones. Si algo tiene la literatura proustiana es estar constantemente reelaborando los textos. Cuando vemos los originales de sus manuscritos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia, vemos cantidad de tachaduras, de oraciones que están fuera de los márgenes. Incluso se había ideado un sistema celeste, de quien os voy a hablar ahora a continuación, lo había ideado, que era pegar unos papelitos que eran como unas especies de acordeones a los costados para poder seguir haciendo agregados, lo cual, según los testimonios de sus editores, era una actividad verdaderamente enloquecedora. Celeste Alvarez cuenta en su libro Monsieur Proust que en la primavera de 1922 Proust la llamó cansado, pero también contento y sonriente, y le dijo: tengo una gran noticia, esta noche he puesto la palabra fin. Ahora ya puedo morir. Se trataba de El tiempo recobrado, que es el último de los volúmenes que componen la novela. Celeste Alvarez y su marido, Odilon, fueron los fieles acompañantes de Proust en su vida doméstica de los últimos años de su vida. Y desde luego fueron decisorios, porque Proust les adjudicó la tarea de cancerbero. Nadie tenía que acceder a su persona.
sobre todo en los últimos meses, particularmente en las últimas semanas de su enfermedad, Proust no dejaba que nadie se acercara, incluso su hermano, que era médico y con el cual tenía una relación fraternal buena, pero no quería que nadie se le acercara. Entonces, los testimonios de Celeste en este libro, evidentemente, constituyen un precioso documento para saber qué es lo que ocurrió durante este último año de la vida de Proust. Nos preguntaremos quién es esta persona, quién es esta Celeste Albaret, que no era una intelectual, no era literata, era una persona muy sencilla, que estaba casada con el taxista que le llevaba la correspondencia y los escritos a Proust, pero que llegó a tener en el último tiempo de su vida una relación verdaderamente especial con Proust. Y es por esto que, sin que se abolieran nunca las barreras sociales entre ambos, hay unas muestras por parte de Proust en la correspondencia, por parte de Celeste en su libro, unas muestras de confianza, de confidencias verdaderamente muy remarcables, ¿no? A partir de 1921, la salud de Proust se deteriora muy rápidamente. Y este será otro de los elementos importantes en el último año de la vida de Proust. Se agrava esto también por los medicamentos que consume en dosis cada vez mayores. A veces incluso le producen accidentes, se ha quemado la garganta y el estómago con una dosis de adrenalina sin diluir. Un farmacéutico le ha proporcionado un remedio mal dosificado y a esto tenemos que sumarle el Veronal que utilizaba para dormir y la morfina, que en el último año de su vida incluso hasta a veces alteraban su redacción y le llevan a hacer algo que no había hecho en toda su vida, que es dictar sus cartas. Por ejemplo, las últimas cartas están mecanografiadas por un secretario, cuando toda su correspondencia siempre había sido manuscrita. Ya desde 1920, es decir, 2 años antes, Proust comienza a hablar no de su enfermedad, sino de su muerte, que él cree próxima. En este sentido, su muerte tiene algo de esperado y de dramático, a la vez que tiene una relación directa con su obra, porque Proust dice que el único motivo por el cual no quiere morirse es porque quiere terminar su novela, quiere concluir su obra. Y, bueno, efectivamente lo consigue porque termina la novela, aun cuando efectivamente no todos los tomos estarán publicados en el momento de su muerte. Y hay algunas divergencias según los manuscritos que se tomen, alguna divergencia en alguna escena o aparece a veces algún manuscrito nuevo. Habréis visto que Lumen ha publicado este año 75 páginas que se encontraron a la muerte de Proust, bueno, en los años 60.
Pero digamos que el conjunto de su novela, la gran forma de la novela, efectivamente se termina antes de su muerte. Mucho se ha especulado acerca de si hubo algo de suicidio en esa muerte anunciada desde tiempo atrás. Lo que es cierto es que Proust no se cuida para nada en este tiempo, no deja intervenir a los médicos, ni tampoco accede, como le sugería su hermano, a internarse en una clínica para curarse. De todas maneras, bueno, no podemos decir si él hubiera tomado otra actitud, hubiera cambiado el curso de su vida. Lo que sí es cierto es que en 1922 él era una persona con una debilidad cardíaca, con unos pulmones muy afectados por el asma y una infección como la que finalmente le llevó a la muerte en una época en que no había antibióticos, era un asunto de difícil curación. De todas maneras, aún en este panorama que os presento de una persona muy enferma, gravemente enferma, con una vida cotidiana alterada precisamente por esta condición, sin embargo, en cuanto podía, tenía algún encuentro social, salía de casa, iba a veladas musicales, a veladas sociales, incluso mantenía una correspondencia muy fluida y muy abundante con amigos y conocidos. Por esta correspondencia, sabemos de algunas costumbres un tanto curiosas, como era invitar a un amigo a cenar a una hora completamente extemporánea a la cabecera de su cama, mientras él no se levantaba, permanecía acostado por la enfermedad. Pero también hay constancia de bastantes salidas de Proust, y el tipo de salida que elige también nos da pistas acerca del personaje, del Proust escritor y de aquello que le interesa de la vida cultural de su tiempo. En 1918, por ejemplo, en mayo, había asistido a la representación de Parade, que es un ballet que produce Diaghilev para sus ballets russes, con argumento de Jean Cocteau, que era amigo de Proust desde varios años antes, música de Erik Satie, coreografía de Massin y, lo que a Proust más le llama la atención, los decorados, el cortinado, el vestuario de Picasso. En una carta a Cocteau, Proust dice: «Comme c'est beau Picasso», qué bello que es Picasso, cuya figura de Arlequín le había seducido completamente. No es la última vez que Proust se encuentra con Picasso, coincide con él en una cena, en una recepción en el Hotel Majestic y en un cabaret de vanguardia que luego os comentaré, porque esto será 4 años después. A partir de 1920, y en la medida en que la obra literaria de Proust se hace más importante, más compleja, hay más publicaciones, Proust se ve en la necesidad de explicar su obra, particularmente explicar su obra a los críticos literarios que él piensa que no la entienden. Para ello organiza cenas, también
escribe larguísimas cartas que son un material precioso para saber qué valoración hacía Proust de su propia obra. Intenta convencer a los críticos de sus principios estéticos que le parece que no son bien entendidos, porque se le acusa de improvisación, de escribir un flujo de recuerdos sin estructura ni objetivo, de esnovismo. Proust intenta por todos los medios clarificar que su obra está totalmente planificada y estructurada desde el principio, y que el primer volumen y el último han sido escritos casi al mismo tiempo. Esa obra monumental que es En busca del tiempo perdido, que por cuestiones en gran parte azarosas se vio publicada en distintos momentos y por distintos editores, fue en realidad concebida como un todo, no como una suma de partes, en la que los personajes que aparecen ya desde el primer tomo de la novela se mirarán como en un espejo en el último de los tomos, en el tiempo recuperado, dando así pues una visión circular completa de lo que es la novela. Por otro lado, en la medida en que el argumento principal de la novela es el avatar de la búsqueda de la vocación de escritor del narrador, esto le permite que a lo largo de estas correcciones que se había comentado antes aparece algún personaje nuevo o desaparece algún otro, sin que esto afecte a la estructura fundamental de su novela. Pero este aspecto que Proust piensa que los críticos no han entendido bien, es decir, esta voluntad de construcción, de estructura que tiene la novela, y el comentar que bueno, es un fluir de la conciencia, es un discurrir libremente. Proust considera que no tiene nada que ver con su obra. Por esto no ve con ningún agrado cuando su obra es acercada a la de Joyce, que publicará, como muy bien sabéis vosotros, el Ulises precisamente este año de 1922. Los dos escritores coinciden en una recepción ese año de 1922, en mayo, de la que hay testimonios todos coincidentes en que no hay absolutamente ninguna sintonía establecida entre ambos. En mayo del 22, Proust había asistido en la ópera al estreno de la obra Renard, que era un ballet de Nijinská, la hermana del gran bailarín Nijinsky, y tenía música de Stravinsky y decorados de Larionov. Por lo tanto, estos artistas estaban en la recepción que para ellos se había hecho en el Hotel Majestic. Y allí Proust, según los testimonios, tiene ocasión de hablar con Stravinsky, que simplemente lo considera un snob y que no entiende los comentarios que le hace Proust sobre los últimos cuartetos de Beethoven, en lo cual Proust era un verdadero adelantado, porque en su momento no fueron bien considerados y hoy es una de las obras son unas de las obras de Beethoven que se tienen en mayor aprecio. Pero para Stravinsky le pareció que Proust era un snob. Proust no menciona
a Joyce en ningún momento, ni en su obra ni en su correspondencia. Esto es muy significativo porque Proust deja constancia de todo lo que le ha interesado. Se trate de un libro, de una persona, de un evento, y siempre es muy expresivo en sus comentarios. Nadie que haya tenido alguna importancia en su vida o haya dejado algún rastro en su vida ha escapado a la red de la correspondencia. Por lo tanto, podemos deducir que nada le ha dejado la proximidad de Joyce. Por su parte, Joyce habla de él con desdén e incluso con sorna. En una carta a Sylvia Beach, que es la editora del Ulises, haciendo un juego de palabras con los títulos de algunos tomos de En busca del tiempo perdido, dice que ha leído A la recherche des ombrelles perdues par plusieurs jeunes filles en fleurs du côté de chez Swann et Gomorrah et compagnie par Marcel Proust et James Just, lo cual, traduciendo más o menos, sería En busca de las sombrillas perdidas por varias jóvenes en flor por el camino de Swann y Gomorra y compañía por Marcela Proust y James Just. Joyce cree que la obra proustiana está en deuda con la suya en demasiada medida. Una consideración en realidad de gran injusticia, porque la crítica posterior y los lectores han visto que las diferencias entre las escrituras de ambos son claras. Pero es que Joyce tampoco entiende la escritura proustiana. En un dietario dice Proust, vida analítica e inmóvil, el lector termina la frase antes que él. Es cierto que la frase proustiana, que es ondulante, que es oscilante, que es casi siempre larga, a veces muy larga, incluso de algunas se ha llegado a decir que era la frase más larga de la literatura francesa, ha recibido una gran incomprensión. Pero, bueno, no lo esperamos de un escritor con vocación de experimentación, ¿no? Probablemente en junio, Proust frecuenta un café, Le Bœuf sur le Toit, que era un sitio de reunión de miembros de la vanguardia parisina. Gide, Diaghilev, Picasso, Picabia, que había colgado un gran cuadro en el que animaba a sus amigos artistas a que hicieran alguna aportación, se reunían en este café en el que se escuchaba jazz y se compartían experiencias de la vanguardia. Esto nos prueba que, evidentemente, Proust, a pesar de lo que decíamos, de que sale poco, a pesar de su enfermedad, no está para nada ajeno a lo que ocurre en el medio cultural y artístico en el que vive. Sin embargo, no hay nada de esto que se refleje en su novela. Los ambientes de los personajes de En busca del tiempo perdido pertenecen todos al siglo XIX, a finales del siglo XIX. Él mismo en un momento se define a sí mismo como un escritor del siglo XIX, como continuador de los grandes narradores, como Flaubert, al que admira profundamente y al que también muchas veces se le achaca, la crítica le achaca el, entre comillas, escribir mal. En este sentido, claro, Proust un poco se siente identificado cuando a él le dicen que escribe mal. O a Balzac, al que también admira profundamente, creadores de mundos, ¿no? Pero, paradójicamente, uno de los principales y más trascendentes escritores del siglo XX es precisamente Proust.
Su obra Sodoma y Gomorra, en cuya publicación Proust está empeñado desde tiempo atrás, aparece a finales de abril de 1922, pero sin que Proust hubiera corregido las pruebas de autor, confiando en que las hojas dactilografiadas que había entregado a su editor, Gallimard, estuvieran correctas, pero no fue así. Solamente se corrigieron algunos párrafos dobles que el impresor comunicó a la editorial y que entonces se suprimieron, pero no hubo ningún tipo de corrección, por lo cual apareció con una gran cantidad de errores tipográficos que incidieron nuevamente en lo que se estaba comentando antes. Se dijo, Proust no sabe escribir en francés, Proust no domina la sintaxis, cuando la mayor parte de esos errores se trataban de una falta de corrección de los originales. Desde el momento en que Proust se embarca en la escritura de En busca del tiempo perdido, tiene miedo a la repercusión que pueda tener esta parte de su novela, que aparece como Sodoma y Gomorra, en la que la homosexualidad es la protagonista a través del personaje del barón de Charlus. Ha prevenido a sus editores, primero a Grasset y luego a Gallimard, que escribía sobre la, comillas, homosexualidad viril, y que esto podría producir un rechazo en la sociedad, por lo cual los relevaba del compromiso de publicar la obra, si así se los aconsejaba la prudencia luego de leer el manuscrito. Pensaba Proust que a quienes estaban en contra de la homosexualidad, el despliegue tan amplio de relaciones homosexuales que aparecen en la novela les escandalizaría. Y a los homosexuales no les gustaría ver caer su máscara de virilidad reemplazada por la idea de que en realidad se trataba de una mujer escondida en un cuerpo de hombre. Pero cuando se produjo la publicación no ocurrió nada de esto. Más bien al contrario, recibe críticas elogiosas, entre ellas un ensayo de Ernst Robert Curtius, que es el primero de una serie que dedica al escritor una serie de muy importantes estudios. El propio Proust se sorprende, dice en una de sus cartas, estoy estupefacto de escandalizar tan poco, viendo que ninguna crítica hacía una condena moral de su libro. Y por el contrario, decía también Proust, parecería que yo tuviera la inocencia de la condesa de Ségur. Para que apreciemos la ironía de Proust, tan propia de su persona y de su literatura, os comento que la condesa de Ségur fue una escritora de libros infantiles de carácter moralista, cuyo primer libro, que se publicó en 1857, se llamaba Nuevos cuentos de hadas. Pero entre sus amigos y colegas, la reacción en general es de aprobación y desde luego no produce ningún rechazo moral. En el capítulo que abre el volumen Sodoma y Gomorra, Proust despliega su teoría sobre la homosexualidad masculina. El narrador, en un episodio de voyerismo a medias intencional, descubre a manera de iluminación la verdadera orientación sexual del barón de Charlus. La escena transcurre en el patio del Palacio de los Guermantes, cuando el narrador está esperando que llegue la duquesa para poder verla. Pero entonces de pronto ve a Monsieur de Charlus a una hora desacostumbrada, en la que él no solía ir por allí, salir del palacio de la marquesa de Villeparisis, su tía, y encontrarse con Jupien, el chalequero
que vive en una casa en los bajos del patio. El narrador nos describe entonces una verdadera escena de seducción entre el varón y Jupien, que culmina en una relación sexual entre ambos en la casa de Jupien. El narrador no lo ve, pero puede oír claramente las voces del encuentro sexual entre ambos. Esta escena le sirve a Proust para introducir esta teoría que comentábamos sobre la homosexualidad viril, es decir, la homosexualidad de aquellos hombres que no son afeminados en su aspecto, en sus gestos, en su manera de vestir, pero que igualmente se sienten atraídos por seres de su mismo sexo. A partir de este momento, el narrador ya está iniciado en el conocimiento de la verdadera personalidad de Charlus, es decir, ya ha abierto el libro con el conocimiento de cuál es la verdadera personalidad del varón. Y, por lo tanto, interpreta entonces a partir de aquí todos sus actos, a veces ambiguos, a veces poco claros, y el discurrir por la novela en esta clave. La siguiente relación del barón de Charlus, trascendente para el personaje y para la teoría proustiana del amor, es la que mantiene con un violinista llamado Morel, del que se enamora perdidamente. A partir del segundo capítulo, o sea, luego de la iluminación recibida por el narrador y el desarrollo de la teoría acerca de la homosexualidad, el narrador despliega dos historias paralelas: el amor de Charlus por el violinista y el del narrador por Albertine, concentrados espacialmente en la residencia veraniega de Madame Verdurin. Esto es la descripción rápida de Sodoma y Gomorra. Así como el primer gran amor narrado en Busca del tiempo perdido, el de Swann por Odette, tenía como escenario privilegiado el salón parisino de Madame Verdurin, el del barón de Charlus por Morel y los primeros momentos del narrador por Albertine transcurren también en casa de Madame Verdurin, pero esta vez en una villa alquilada cerca de Balbec, el sitio de veraneo del narrador. El amor de Charlus por Morel se suma y es paralelo a los que en parte se habían visto y en parte se verán. El de Swann por Odette, el de Saint-Loup por Rachel o el del narrador por Albertine. Proust no distingue el amor homosexual y el amor heterosexual. Ambos están regidos por las mismas leyes de los sentimientos. Si es una casualidad la que descubre al narrador la homosexualidad de Charlus, otra casualidad lo pone en la pista de la homosexualidad sospechada, apuntalada en base a sospechas, a medias palabras de Albertine. En una ocasión, Cottard, el médico que pertenece al clan Verdurin, cuando observa bailar a Albertine con Andrea, su mejor amiga de este grupo de las jóvenes en flor que ha conocido el narrador en Balbec, le hace notar lo próximos que están los cuerpos de ambas, hasta el punto de que se rozan sus pechos. Y el doctor Cottard agrega que las mujeres obtienen un gran placer del roce o la caricia de sus pechos. A partir de este momento, el narrador, como en la escena que abre el libro con el barón de Charlus, se asoma a una verdad desconocida y solamente intentará desentrañar esa supuesta homosexualidad de Albertine, que le lleva a, en los tomos siguientes, La prisionera y La fugitiva, a seguir, intentar constantemente ver cuáles son esos amores ocultos de Albertine.
y por otro lado también le sirve para exponer algunas de sus ideas sobre la homosexualidad femenina, aunque también es cierto que es menor el detenimiento que le otorga, sobre todo comparado con la homosexualidad masculina. En la medida en que Proust ha sido tan estricto con su intimidad y el tipo de información que nos habrían podido proveer sus cartas a sus amantes se ha perdido, solamente hipótesis y conjeturas se han podido establecer acerca de cuál era su relación personal y su deseo en estos ámbitos homosexuales. Proust era muy celoso con el tipo de correspondencia amorosa con sus amantes, erótica. Pide al destinatario que una vez leída la carta la queme o que se la devuelva en otro sobre cerrado con el emisario que se la había llevado, y él mismo las destruía cuando las había recibido de vuelta. Esto es lo que nos explica que prácticamente no hay correspondencia amorosa dentro de ese volumen que, como os comentaba Andreu, 7.000 cartas, prácticamente no hay correspondencia amorosa. Por otro lado, él era muy cuidadoso de la imagen que quería dar. A su amigo Antoine Vivesco le reprocha constantemente su falta de discreción. Le dice en una carta: me horrorizas cuando te veo preguntarme en alta voz si le he preguntado a Laurie su parecer sobre la mayor o menor gentileza de ses yeux bleus, que es como él llama a Bertrand de Fenelon, del que está enamorado. Estaba bien convenido que tú eras la única persona a quien yo me había abierto sobre esto, que el mismo Reinaldo ignora. Involuntariamente lo has hecho saber a otros. He puesto todos mis esfuerzos en arreglarlo, pero si tú vas ahora a hacer alusiones a Laurie o a otros, piensa un poco en el efecto que esto producirá, lo que hará pensar de mí. Sin duda, en períodos en los que sobre todo mi fin de la jalousie me causa, como en este momento, dolores mortales, aquello que puedan pensar de mí y de esas infantilidades me parece sin importancia. Pero no soy solo yo, está también mi familia, a la que debo el no hacerme pasar gratuitamente por salaíste, que es como se refiere él a homosexual, no siéndolo, dice Proust. Es evidente que su experiencia personal le ha servido para hablar de la homosexualidad masculina de algunos de sus personajes y de la femenina de Albertine, de Mademoiselle Vinteuil o de Andrea. Pero todo lo que se ha escrito acerca de sus propios actos no son más que conjeturas. Cuando están extraídos de su novela, pues es una licencia que me parece que no se debería tomar. Las relaciones homosexuales de Proust son muchas, pero indudablemente Reinaldo Hahn y Alfreda Agostinelli son los grandes amores de su vida. La relación con Reinaldo, por otra parte, se convirtió en una amistad que duró toda la vida del escritor, que tuvo además un intercambio intelectual muy interesante, porque Reinaldo Hahn era un músico muy dotado. Recién últimamente está comenzando a reconocérselo, porque siempre estuvo opacado por la figura de Proust, siempre era el amante de Proust. Como os decía, su amistad duró toda la vida. La unión con Agostinelli, por el contrario, tuvo un sino trágico, no solamente por su huida de la casa de Proust, que es exactamente igual a la de Albertine en la novela,
sino también por su muerte accidental cuando pilotaba un avión poco después de haber dejado la casa de Proust y cuando el escritor realizaba gestiones con un amigo para conseguir que volviera a su lado. Después de su muerte, le escribió a André Gide: «Soy demasiado bueno de pensar también en mis penas y tristezas. La medida ha sido colmada por la muerte de un hombre joven al que probablemente amaba más que a todos mis amigos, ya que me vuelve tan desgraciado. A pesar de ser de la más humilde condición y de no tener ninguna cultura, poseo cartas suyas que son de un gran escritor. He estado mucho tiempo sin darme cuenta, menos que él por otra parte, pero no era por esto por lo que lo amaba. Después de haberlo descubierto, solamente he sentido placer en enseñárselo, pero él se ha muerto mucho antes de saber quién era y aún antes de serlo enteramente. Todo ello está mezclado a circunstancias tan tremendas que, destrozado como estaba, no sé cómo puedo soportar tanta pena». El pensamiento proustiano acerca de los sentimientos, como os decía, se atribuye muchas veces con bastante ligereza a su experiencia personal. Es cierto que Proust en más de una ocasión, en En busca del tiempo perdido, dice que la verdad solo aparece en el análisis de sí mismo. Pero este subjetivismo es aparente, porque el escritor en lo que se detiene es en aquello que hay de universal en lo particular. Las leyes de los sentimientos solo existen en seres y en situaciones concretas, pero desde ellos los proyecta Proust como elementos necesarios. Por esto, este maravilloso efecto que produce la obra proustiana de ser un inmenso espejo para los lectores, todos nos sentimos identificados con algunos de los comentarios o algunos de los personajes, se debe a una muy armónica combinación entre el subjetivismo y la observación distanciada. Él, utilizando una metáfora, dice que utiliza más el telescopio que el microscopio, aunque a veces también reconoce que algunos hechos han sido tomados de su propia vida. Es por esto que, si bien algunas incidencias están evidentemente trazadas sobre hechos autobiográficos perfectamente reconocibles, como esta historia íntegra de Agostinelli Albertine, lo que se narra va mucho más allá de la anécdota, porque lo que busca es lo esencial de la relación entre la pareja y se convierte entonces en un ejemplo del encierro del amor y posteriormente del desamor. O sea, Proust ha hecho un proceso de elaboración, de destilación tan depurado que esta historia ha devenido la relación de amor entre Albertine y el narrador. Algunas de las ideas de Proust sobre la homosexualidad están presentes en el diálogo que establece con André Gide y que él consigna en su journal. Proust nunca fue amigo de Gide, pero sí que lo trató con asiduidad, sobre todo porque Gide era el secretario de la Nouvelle Revue Française, que era el antecedente de la editorial Gallimard en la que Proust publicaba. Las posturas frente a la homosexualidad eran divergentes. Proust pretendía ocultarla, argumentando que la sociedad no toleraba más que la hipocresía de practicar la homosexualidad sin reconocerla públicamente, y esta fue la actitud que sostuvo durante toda su vida. Gide, por el contrario, no ocultaba su orientación sexual y hacía gala de ella. Según nos cuenta en su journal,
le había prestado a Proust su libro Corydon, en el que estaba escrita su teoría sobre la homosexualidad, expuesta de manera teórica, pero también haciendo una abierta defensa. Según dice Gide, Proust le había dicho que nunca había amado a las mujeres más que espiritualmente y que solamente había conocido el amor con los hombres y que, lejos de ocultar su homosexualidad, se enorgullecía de ella. Uno de los reproches principales que le hace Gide a Proust es que, le dice Gide, ha trasvasado todo lo de encantador, gracioso, atractivo que tienen las jóvenes de las muchachas en flor y que en realidad pertenecen a jóvenes masculinos, hace que para Sodoma y Gomorra solamente haya quedado lo grotesco y lo abyecto. Es decir, le dice Gide, pues has quitado todos los elementos atractivos que tiene la relación homosexual entre jóvenes, porque las has convertido en una relación heterosexual, y has trazado en Sodoma y Gomorra un panorama grotesco y abyecto. Proust se defiende de la acusación de Gide de estigmatizar la homosexualidad, diciendo que su intención no es culpabilizar la práctica homosexual, sino tan solo describirla. Pero es posible que en este punto haya una cierta contaminación de los elementos sociales y epocales en la manera de exponer el tema Proust. Proust en realidad considera que la homosexualidad es una de las posibles consecuencias del juego que posee la identidad sexual en tanto fenómeno imaginario y no biológico. Femenino y masculino no coinciden necesariamente con mujeres y hombres. En este sentido, no cabe ninguna censura de la homosexualidad. Sin embargo, Proust se refiere en varias partes de su obra a la homosexualidad como vicio, tara nerviosa, enfermedad. En una carta a Louis de Robert, en la que alude al tratamiento que ha hecho de la homosexualidad en su obra, dice: si, sin hablar de pederastía para nada, pintar adolescentes vigorosos, si pintar amistades tiernas, serias, sin jamás dar a entender que ello va más lejos, entonces tendría conmigo a todos los pederastas, porque les presentaría justamente aquello que aman. Precisamente porque diseco su vicio, empleo la palabra vicio sin intención de condena, muestro su enfermedad, digo precisamente aquello que les produce horror, a saber, que ese sueño de belleza masculina es el efecto de una tara nerviosa. No sabemos en qué medida la conciencia de que los homosexuales pertenecen a lo que Proust llama una raza maldita, porque, dice Proust, aquello que es para ella el ideal de la belleza y el alimento del deseo es también el objeto de la vergüenza y el miedo al castigo, ha condicionado algunas de estas referencias de la novela. Por otra parte, Proust tiene muy presente, y esto lo deja escrito en Busca del tiempo perdido y también en Contre Sainte-Beuve, sin mencionarlo explícitamente, pero ya veréis que es muy claro, tiene muy presente el caso de Oscar Wilde. Dice: sin honor, sino precario, sin libertad, sino provisional, hasta que se descubre el crimen, sin situación, sino inestable, como en el caso del poeta, festejado la víspera en todos los salones, aplaudido en todos los teatros de Londres, expulsado al día siguiente de todos los hoteles sin encontrar una almohada donde posar la cabeza. Efectivamente, el caso de Wilde tiene que, a quien Proust conocía también personalmente, debió haber ejercido
una influencia en su manera de describir públicamente la homosexualidad. El ser real en el que Proust se basa para construir este personaje del barón de Charlus fue el conde de Montesquieu. Es la figura más trascendente tanto para el escritor mundano como para el novelista reflexivo. La amistad con Montesquieu, que pertenece a una de las casas de más antiguo linaje de Francia, descendiente de los reyes merovingios, fue compleja y sembrada de reproches, sobre todo cuando Proust, ya un escritor reconocido y consagrado, no se presta a dedicarle la atención y la adulación que Montesquieu requería. Para que veáis un poco las características del personaje que era Montesquieu, cuando Proust le escribe la primera carta, cuando se han conocido, le envía una foto con una dedicatoria que decía: «Je suis le souverain des choses transitoires». Soy el soberano de las cosas transitorias. Y así, como un esteta muy sofisticado, fue retratado por Huysmans en la novela A contrapelo. Pero Proust no se queda con estos aspectos de Montesquieu, sino con la homosexualidad, esta homosexualidad viril y su pertenencia a una casa real que alimenta la admiración por la nobleza francesa que tiene el narrador en los primeros volúmenes. En una carta a André Gide, a propósito de su personaje, el barón de Charlus, dice: «Gracias también por haber sido indulgente con Monsieur de Charlus. Intenté pintar el homosexual apasionado por la virilidad porque, sin saberlo, él es una mujer. No pretendo de ninguna manera que sea el único homosexual, pero es uno muy interesante y que creo no ha sido jamás descrito. Como todos los homosexuales, por otra parte, es diferente del resto de los hombres. En algunos casos peor, en muchas otras infinitamente mejor. De la misma manera que podemos decir hay una cierta relación entre el temperamento artrítico o nervioso de tal persona y sus dones de sensibilidad, etc., estoy convencido de que es a su homosexualidad que Monsieur de Charlus debe el comprender tantas cosas que están vedadas a su hermano, el duque de Guermantes, de ser tanto más fino, más sensible. Lo he señalado desde el principio. Desgraciadamente, el esfuerzo de objetividad que he realizado aquí, como en todo el resto, volverá a ese libro particularmente odioso. En el tercer volumen, en efecto, en el que Monsieur de Charlus, que aparece en él, tiene un lugar considerable, los enemigos de la homosexualidad se rebelarán contra las escenas que pintaré y los otros no estarán contentos tampoco de que su ideal viril sea presentado como una consecuencia de un temperamento femenino. Charlus hace una crítica en la novela de los jóvenes afeminados y una defensa de los ideales viriles. Por eso Proust dice, es una forma de la homosexualidad muy relevante, porque es como la contradicción entre lo que verdaderamente se es y aquello que se representa. Para Proust, en realidad, la homosexualidad está estrechamente ligada a su idea de una esencia andrógina de la sexualidad humana y del complejo proceso imaginario que lleva a la identidad sexual. En este sentido, Proust, si bien nunca ha hecho un alegato a favor de la homosexualidad y, como hemos visto, incluso tenía algunos matices que le eran criticados por homosexuales más abiertos como Gide, sin embargo da un paso fundamental, porque al plantearlo de esta manera lo arranca del ámbito de la moral, esta androginia
original es puramente imaginaria, pertenece a las luces y sombras de la psicología humana. En este sentido, Proust no distingue entre el amor homosexual y el amor heterosexual. Da igual que el objeto de deseo, de celos o de desamor sea de un sexo o de otro. Proust analiza este fenómeno como un proceso subjetivo en el que es el amante activamente el que proyecta todo su bagaje espiritual sobre ese objeto amado. Se trate de una mujer o de un hombre, sean sus relaciones heterosexuales o homosexuales. Por esto va directamente a la médula. Proust le interesa muy poco los escenarios en los que se despliegan las relaciones, la organización de estas relaciones. Y dice, la experiencia de Monsieur de Charlus entra al fin y al cabo con la ligera diferencia debida a la similitud del sexo en las leyes generales del amor. Es en el ámbito de la homosexualidad en el que Proust analiza aspectos de la relación entre los sexos, de sus posibilidades, de sus límites, de la dualidad femenino-masculino, entendida en términos no estrictamente derivados de la determinación genética. Proust cree que el amor se da entre individuos de distinto sexo. Lo masculino se siente atraído por lo femenino y viceversa. Pero lo masculino no siempre se encuentra en un hombre y lo femenino no siempre se encuentra en una mujer. Es así que la homosexualidad como relación entre dos seres del mismo sexo para Proust es solamente la apariencia, porque en el fondo lo que está actuando es la atracción masculino-femenino. Tampoco es raro entonces que un hombre afeminado busque relacionarse con una mujer masculina, porque en este caso el binomio masculino-femenino estaría invertido. En el caso de la homosexualidad femenina, naturalmente el proceso es el inverso, es una identidad sexual masculina la que se esconde en un cuerpo de mujer. Esta androginia imaginaria es la que entra en juego en el amor. En un momento de Sodoma y Gomorra, en que Proust está refiriéndose a la experiencia del sueño, dice que es como un segundo apartamento al que, dejando el nuestro, no fuéramos a dormir. Tiene sonidos propios y a veces nos despierta violentamente un timbre que nuestros oídos oyen perfectamente cuando nadie ha llamado. Tiene sus criados, sus visitantes particulares. La raza que la habita, como la de los primeros humanos, es andrógina. Al cabo de un instante aparece un hombre bajo el aspecto de una mujer. Las cosas tienen allí la facultad de transformarse en hombres, los hombres en amigos y enemigos. Esta androginia simbólica que se expresa en el sueño, en esta cita que os acabo de leer, aparece desarrollada en este primer capítulo, el capítulo inicial de Sodoma y Gomorra, en el que Proust habla de un hermafroditismo original a la manera de las plantas o algunos animales. Esta fábula con forma biológica, que retoma de una manera muy libre una influencia darwiniana, supone en realidad como una especie de tributo a su época, ¿no? Proust quiere buscar un correlato biológico de algo que en realidad es mucho más avanzado y que es de lo que se habla en nuestros días, ¿no? De esta libre e imaginaria determinación de las identidades sexuales.
Sin embargo, a pesar de esta concepción andrógina de Proust, que estaría presente en las relaciones homosexuales o heterosexuales indistintamente, no le impide pensar a Proust que los sexos están dramáticamente incomunicados. En el fondo, lo masculino y lo femenino son y serán siempre irreductibles el uno al otro. En una carta a Gaston Gallimard, Proust explica por qué el tomo de En busca del tiempo perdido, en el que se refiere a la homosexualidad, se titula Sodoma y Gomorra. Dice: mi libro, de cuya extensión ni yo mismo me he dado cuenta, incluye un volumen que, siguiendo los versos de Vigny, la mujer tendrá Gomorra y el hombre tendrá Sodoma, titulo Sodoma y Gomorra. Pero si vamos a la estrofa completa de los versos que está citando Proust, dice: pronto, retirándose en un reino horroroso, la mujer tendrá Gomorra y el hombre tendrá Sodoma, y echándose de lejos una mirada irritada, los dos sexos morirán cada uno por su lado. En última instancia, el conocimiento del otro sexo es imposible, y esto aparece reiteradamente en la novela proustiana. Es un enigma. Masculino y femenino están condenados a seguir cada uno su destino, si bien es un binomio de una fantástica capacidad de combinatoria, que Proust despliega en toda la panoplia de sus personajes. Bueno, esto era lo que quería comentaros. Me parece que no. Ahora se te encendió la lucecita. Nada, que muchas gracias, Estela, por esta maravillosa exposición, por llevarnos a este último año de Marcel Proust. ¿Y si hay alguna pregunta? ¿Digital o...? ¿Sí? ¿No? Yo te haría una, si acaso, que has trabajado tanto las cartas de él en este último año, ¿cómo verías su satisfacción con respecto al resultado final que tenemos de la novela? Es decir, ¿cómo crees? La propia Celeste Baguette contó que había oído, como el propio Proust le decía, ahora ya me puedo morir tranquilo porque ya he puesto punto final a mi novela, ¿no? Eso parece que ella misma lo contó y por tanto es cierto. Pero ¿hasta qué punto crees tú que faltaba o que hubiera podido hacer más todavía dentro de la novela? Yo creo que la novela estaba terminada, efectivamente. Y en realidad muchos de los añadidos o de las correcciones no alteran nada ni agregan nada. Incluso me atrevería a decir que muchos de los inéditos que van apareciendo no ponen nada más a la novela. Yo creo que efectivamente Proust consiguió eso que quería, ¿no? Consiguió dilatar su muerte hasta el momento en que efectivamente estaba terminada. Si bien es cierto que hay algún episodio que luego sus editores, bueno, dieron más forma o intervinieron, pero eran cuestiones, yo creo que muy menores, y yo tengo la sensación de que Proust estaba satisfecho con lo que había hecho. Porque además la obra, como estaba concebida desde el principio como una totalidad y terminada en 1916, hasta 1922 pasan muchos años, ¿no?
Esto no quiere decir que no estuviera todo el tiempo corrigiendo, y si hubiera tenido 6 años más, hubiera estado 6 años más corrigiendo. Pero el corpus ya estaba hecho. Y una última cuestión. ¿Cómo crees que, cómo hay que interpretar eso que has comentado de que Proust no quiso entregarse, por así decirlo, a la medicina o al tratamiento más habitual para perpetuar o para alargar su vida, ¿no? Es muy curiosa la diferencia que hay en ese sentido entre el Proust joven, o es decir, el que se dedica a vivir, el que se dedica a experimentar, que incluso era percibido por muchos contemporáneos, entre ellos André Gide, como un frívolo, ¿no? Que de hecho le llevó a rechazar el primer manuscrito en Gallimard, que se publicado por Grasset, y que lo veían como alguien que no podía hacer nada, ¿no? Y luego esa otra vida que solo está entregada ya no a la propia vida ni a la salud, sino simplemente a terminar, o sea, al arte, ¿no? Y ese aspecto es... La frase final de En busca del tiempo perdido dice la verdadera, cuando el narrador encuentra su vocación de escritor, y dice que va a dedicarse a la verdadera vida que es la literatura. Proust probablemente siempre, porque también ha sido muy mal entendido, ¿no? Se dice, no, porque Proust al principio se dedicaba nada más que a la vida social. Escribía mucho también. Lo que pasa es que no de la entidad literaria de lo que escribió luego, pero también era bastante trabajador. Siempre ha considerado que la literatura era lo fundamental de su vida. Incluso en algunas cartas en las que él contesta a esta acusación de snob, dice, yo lo que hago cuando voy a esas fiestas es observar y luego escribo. O sea, es esta reelaboración de la realidad lo que le lleva a la literatura, lo que él considera lo fundamental. Por esto, ahora que me hacías esta pregunta y me has hecho pensar, yo no recuerdo en sus cartas sobre su obra que él dijera que estaba descontento con su obra. No, en ningún momento. Sí que dice, quisiera tener el tiempo de terminarla, sí quisiera poder hacer todo lo que estoy buscando, pero no que el resultado no le satisficiera. ¿No te parece que los autores que estamos tratando en este curso, muchos de ellos proponen un gesto conclusivo en el canon? Es decir, ¿no? Joyce parece querer cerrar toda una tradición representativa, dramática de Occidente. T.S. Eliot, al que veremos la semana que viene como último autor, en La Tierra Baldía también parece cancelar casi la posibilidad del canto lírico. En cambio, Proust es un autor que parece hacer lo contrario, ¿no? Que también es un resumen de toda una tradición narrativa e incluso estilística, porque realmente recoge todo el gran periodo desde el memorialismo del siglo XVII y XVIII y toda la novela del XIX y lo lleva a otro extremo, pero abre un camino que ha sido muy fértil en el siglo XX, ¿no? Totalmente, totalmente. Por esto es lo paradójico, que cuando él dice yo soy un escritor del siglo XIX, seguramente con ironía, porque Proust es muy irónico, pero por el otro lado también es verdad que él se siente heredero de Flaubert, pero al mismo tiempo es uno de los escritores que más camino ha abierto en el siglo XX. Y en esa frase que yo os comenté de Joyce, que dice vida especulativa e inmóvil, bueno, pues esto ha abierto un camino inmenso en la literatura del siglo XX, ¿no? Esta vuelta al análisis de sí mismo y a la reflexión a través de los personajes, que es lo que dice Proust que hay que hacer. No se trata aquí de que tengamos ensayos dentro de las novelas, que eso nadie lo lee. De lo que se trata es que a través de los personajes transmitamos ideas, que es, bueno, una de los grandísimos valores de En busca del tiempo perdido, ¿no? Que dice muchas cosas. Y por último, me gustaría una consideración en torno... En la época que estamos viviendo es evidente que hay una, por así decirlo, una hipertrofia del yo,
una hipertrofia de la sinceridad y después una gran revolución sexual en los géneros sexuales, por así decirlo, un intento de fijar lo que es la autenticidad de la experiencia sexual, ¿no? Bien, Proust, hace 100 años, inauguró todo un género novelístico en el que hay un yo, ¿no? En que hay una reflexión sobre el amor muy potente, sobre los celos, como has dicho, y también sobre una gran transgresión sexual. Pero al mismo tiempo todo eso no está basado en una autenticidad autobiográfica. Es decir, está basado en una representación imaginativa absolutamente extraordinaria y que no se sustenta, tú que has editado las cartas, en la pura realidad biográfica, ¿no? Hay un salto imaginativo, ¿no? Pero ese salto imaginativo supone al mismo tiempo una indagación en el orden moral mucho más potente, radical y compleja que si fuera pretendidamente un acto de sinceridad. Y eso nos lleva a la pregunta de qué es la sinceridad en la literatura. O sea, ¿no crees que Proust en el siglo XXI, con respecto a lo que estamos viviendo, sigue siendo un autor absolutamente pertinente? Sí, yo sí lo creo, y además todas estas reflexiones que hace acerca de la relación entre lo femenino y lo masculino, entendido más allá de la determinación biológica y más allá de los sexos, el papel que tiene lo imaginario en las relaciones, la capacidad de combinatoria, todo esto es muy del siglo XX, proveniendo de una persona que tiene algunos comportamientos sociales que le eran también recriminados respecto de su homosexualidad, que eran muy hipócritas, podríamos decir, ¿no? Pero su figura como escritor y como pensador va muchísimo más allá de eso. Y, por otro lado, él decía, me horroriza la impudicia. Y esto es precisamente lo que hace tan medular su literatura, ¿no? Es decir, Proust no es impúdico, Proust no está contando cuáles son sus gustos o sus no gustos o sus perversiones o lo que sea, sino que está haciendo una elaboración que va a la médula de lo que es esta relación entre los sexos, ¿no? Es mucho aventurar, pero si Proust viviera hoy, no creo que hiciera una cosa muy distinta de la que hace en Busca del tiempo perdido. No me lo imagino a Proust contando detalles que tampoco, tampoco en su obra le interesan, salvo cuando aparece alguna cosa, alguna escena que es muy importante para transmitir algún significado, ¿no? Pero si no, todos estos elementos de detalle no aparecen en la novela. Claro, si no es importante desde el punto de vista de la representación dramática, no tiene valor, por así decirlo, ¿no? Hay un trabajo, muchas veces se confunde la vida de Proust con su obra, y por otra parte es verdad que hay mucha elaboración de eso, pero lo importante es el proceso imaginativo que hay detrás de ello, ¿no? Que es lo que le da valor y profundidad moral, ¿no? Bueno, espléndido. Como veis, estamos llevando a cabo un ciclo donde todo poco a poco se va completando y se va encajando. Como un puzzle. Y terminaremos la semana que viene con T.S. Eliot y la Tierra Baldía. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Estela.